reinas tú, poderoso Dios. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Si sientes que tu arca está descuidada, si sientes que tu arca está vacía, Dios ha puesto una canción para nuestro nuevo álbum que se llama Shekinah, donde habita la presencia. Entra en mi casa, en la arca de tu presencia. Dígalo conmigo. El arca de tu presencia, así como vendedor, así como vendedor.
sangre el precio pagó. La fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor,
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Un saludo a todos aquellos que nos ven a través de este medio, el canal de YouTube Jorge Romero Prédicas. Estamos transmitiendo una vez más el mensaje de la poderosa palabra de Dios y estamos saludando a todos nuestros amigos, familiares, a todos aquellos
hermanos en Cristo a través de la fe. Estamos saludándoles desde Coatzacoalcos, Veracruz. Enviamos un saludo hasta Ciudad Juárez, hasta Tijuana. Enviamos un saludo también allá por Sonora, también al centro de la República, Querétaro, la Ciudad de México. También enviamos un saludo a nuestra familia en Tecomán, Colima, allá por Michoacán también, Guadalajara. No queremos olvidarnos de ninguno de ustedes. También enviamos saludos a todo el estado de Veracruz. También nos es grato enviarles saludos a todos los que están en Chiapas, en Oaxaca también, los que nos sintonizan en Puebla. Un cordial saludo, es un gusto saludarles y agradecerles que nos permitan llegar hasta sus hogares, el lugar de sus trabajos o donde quiera que estén viendo este video. Les enviamos un saludo confiando que a través de la fe y por las oraciones que hemos hecho a nuestro Dios, estén guardados, libres de toda contaminación. Y si hubiera algún enfermo en casa, recuerden que la promesa de Dios dice que nosotros tenemos gracia de Dios y tenemos una promesa a través de la palabra poderosa de Dios, de sanidades, de milagros y prodigios. Solamente necesitamos activar nuestra fe. Así que a través de una oración vamos a poner todo este asunto en las manos de Dios. Ponemos a las familias, los hogares, cada uno de los hijos e hijas, nietos, bisnietos, en las manos de Dios para que Él se encargue de guardar como un Padre amoroso. Estamos confiados completamente que Él nos ama, que Él nos busca y nosotros necesitamos de Él. Así que vamos a poner necesidades físicas, económicas y de salud en las manos del Dios Todopoderoso. Así que invitamos a que a través de la oración en sus hogares se unan a nosotros a través de la comunión con Dios y con su Espíritu Santo. Vamos a elevar una oración para empezar esta prédica. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, en este día te damos la gloria, la honra y la alabanza y rogamos, Señor, en tu misericordia que abras los cielos a favor de cada necesidad que hubiera en los hogares. Rompe ataduras, ligaduras de impiedad. Señor, se vayan enfermedades en el nombre poderoso de Jesús. Que tu gloria se haga manifiesta limpiando los hogares, limpiando las familias, limpiando, Señor, toda estrategia de Satanás, porque no ignoramos sus maquinaciones, Señor. Creemos firmemente que tu palabra declara, Señor, que tú enviarás ángeles que acampan a nuestro alrededor para defendernos y librarnos de todo mal. Envía esos ángeles a los hogares de tus hijos, de tus hijas que están escuchando este mensaje, y envía la ayuda que necesitan, envía las respuestas, Señor, que están esperando. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, se extienda hasta lugares, Señor, donde tú quieras llevar este video. Padre, que en el nombre glorioso de Jesús haya paz en cada familia, en cada matrimonio, en cada uno de tus hijos e hijas. Haya fuerzas nuevas, Señor, y salud. En el nombre glorioso de Jesús te alabamos y te bendecimos, porque no hay quien pueda hacer las obras que tú eres capaz de hacer. No hay santo como nuestro Dios. No hay el Rey de Gloria que gobierna, Señor, sobre este país, sobre esta ciudad y sobre todo lo creado. No hay quien pueda gobernar como tú, Señor. No hay quien tenga la autoridad que tú eres capaz de desarrollar, de mostrar a cada uno de tus hijos e hijas. No hay, Señor, quien pueda oponerse a ti. Así que estamos confiados que tú vas con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que tu gracia y tu misericordia se derrame abundantemente a cada uno de los hogares, Señor, donde están escuchándonos, donde están viendo esta prédica de tu palabra. Te bendecimos, Espíritu Santo de Dios, y te rogamos que nos guíes a toda luz, a toda verdad y a todo entendimiento en este mensaje que vamos a estudiar. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Así que recordamos el mensaje del domingo pasado,
el origen de la iglesia, parte 1. Y vimos los comienzos de la iglesia que describe la Biblia. Vimos que hubo una gran comisión a los apóstoles y de ahí empezaron a reunirse como iglesia de manera formal. Una primera reunión estaba registrada en lo que leímos la semana pasada, el libro de Hechos, y es parte del nacimiento de la iglesia cuando viene el Espíritu Santo y se derrama en el capítulo 2 de Hechos, por allá del verso 41 y 42. Y vimos también cómo la doctrina de los apóstoles empezó a producir frutos. Vimos que tenían un servicio formal en el aposento alto. Después vimos que había oraciones, partimientos del pan, que es la cena del Señor o Santa Cena como se le conoce generalmente. Comunión unos con otros, que es congregarnos en una iglesia. Ahorita por los semáforos en rojo y naranja no podemos hacerlo. Estamos guardándonos conforme a las autoridades. Y terminamos viendo un texto como el apóstol Pablo levantó una iglesia en una casa alquilada por 2 años y estuvo recibiendo a multitudes donde él enseñaba y sanaba enfermos y Dios se manifestaba de una manera gloriosa. Ahora en esta segunda parte, el origen de la iglesia, parte 2, vamos a ver la estructura y dirección de la iglesia. Vamos a ver cómo, según la palabra de Dios, debe estar formada una iglesia cristiana verdadera, cómo la iglesia que Dios estableció tiene una manera de gobierno, una manera de dirección. Y vamos a empezar sin más con una advertencia muy importante que el Señor nos dejó a través del apóstol Pablo en la carta a Gálatas, los Gálatas capítulo 1, verso 8. Si estamos ahí, leemos como siempre el primer texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice el verso 8: Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema en el original griego tiene una connotación de maldición. Quiere decir que todo aquel que presente buenas noticias, que es lo que significa el evangelio, o noticias, informes, prédicas, enseñanzas, doctrinas, diferentes a lo que los apóstoles enseñaron en la Biblia, a lo que Dios dejó escrito como dirección para la iglesia, según esta palabra, Dios dice que son malditos. Todos aquellos vivirán en maldición los que enseñan de manera diferente lo que Dios estableció en su palabra. Por eso es de las situaciones, de las doctrinas más importantes, más esenciales, lo que tenemos que escudriñar hoy a través de estos mensajes. El origen de la iglesia cristiana, parte 1. Vamos a ver la parte 2, cómo está estructurada, cómo se dirige y cómo se formó la iglesia cristiana según la Biblia, según la palabra de Dios, y debe de ser la misma línea para todas las iglesias verdaderas que nacen desde el tiempo donde Jesús caminó en esta tierra. Vamos a analizar esto en el libro de Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. El fundamento de los apóstoles y profetas simple y sencillamente se refiere a lo que está escrito, a lo que Dios habló a través de los profetas,
Se refiere al Antiguo Testamento y lo que Dios habló en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. Toda iglesia que se precie de ser una iglesia cristiana verdadera, la iglesia que Cristo fundó, debe estar dirigida bajo la enseñanza, las prácticas que tenían todos los apóstoles a través de las cartas y los libros del Nuevo Testamento. Las profecías que se cumplieron en la vida de Jesús, la hablaron los profetas como Isaías, Jeremías, Habacuc, Sofonías, todos los profetas del Antiguo Testamento. Las leyes que Dios estableció, algunas son vigentes, otras quedaron ya obsoletas, por llamarlo de alguna manera, aunque es de mucha importancia que las leamos para entender cómo Dios trató con su pueblo. Dice la palabra de Dios que el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que habría de venir. En el Antiguo Testamento está la revelación de Jesucristo desde el tiempo del Génesis, está la palabra profética de que habría de nacer de una virgen llamada María, está la profecía de que Cristo Jesús iba a ser Rey de Reyes, Señor de Señores, y que el Señor mismo iba a volverse carne. Se confirmó en el libro del Evangelio de San Juan. Allí en el capítulo 1, cuando ustedes leen el capítulo 1, se dan cuenta de cómo por la palabra de Dios se estableció con poder, se encarnó Dios mismo siendo hombre y siendo perfectamente Dios, y vino a esta tierra para enseñarnos que se puede caminar apartados del pecado, buscando y confiando siempre en su dirección. Y hay que hacer todas las cosas conforme está establecido, y tenemos que conocer que la iglesia verdadera cristiana se maneja conforme a la voluntad de Dios y conforme a la dirección de Cristo Jesús. Hay muchas religiones, miles, millares de religiones, pero solamente las verdaderas están regidas bajo la palabra de Dios, las que practican las cosas que están escritas en la Biblia. Y si ustedes y yo nos tomamos el tiempo de conocer las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que en el Nuevo Testamento se establece la iglesia cristiana. Ya leímos por allá en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 26, la Escritura dice que ahí fueron llamados cristianos por primera vez. Y no hay otro nombre para denominar a los seguidores, a los creyentes, a los discípulos. Solamente aparece ese nombre en la Biblia para llamar a los creyentes, a los que forman la iglesia cristiana. Entonces, tenemos que seguir avanzando. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Allí mismo, del capítulo 2, vamos a pasar ahora a Efesios capítulo 4, verso 11. Y vamos a leer, dice, está hablando de lo que estableció Jesús. El apóstol Pablo, en esta carta a los Efesios, habla de lo que Jesús estableció. Vamos a ver qué dice. El verso 11 del capítulo 4 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Obviamente para enseñar a la iglesia cristiana, a la iglesia de Jesús. Es muy importante que veamos cuáles son los ministerios que Jesucristo estableció. Él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios que son los encargados de darle dirección, de darle enseñanza, de darle crecimiento a la iglesia cristiana. Desde los tiempos de Jesús quedó esto establecido. Hasta el día de hoy, todas las iglesias verdaderas
tienen que funcionar bajo 1, 2, 3 o 5 ministerios que Jesús estableció. Generalmente vamos a ver a través de la Biblia cómo empezaron estas iglesias. Algunas empezaron con 1 o 2 de los ministerios. Jesús establece que son 5 de manera formal, y es importante que los memoricen porque allí no aparece la palabra cura o sacerdote, y es la voz de Jesús. Por eso es importante que volvamos a leer lo que estableció Jesús. Vamos otra vez, dice el verso 11, y él mismo habla de Jesucristo. El apóstol Pablo se refiere a Jesucristo mismo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta es la estructura y no debe de cambiar. Para que una iglesia esté edificada bajo la línea de Dios, tiene que estar sometida bajo este parámetro. Son 5 ministerios que van a ser los que edifican el cuerpo de Cristo, que es la iglesia verdadera. La iglesia cristiana tiene que tener de estos ministerios. Vamos a ver qué más señala, que otros nombres aparecen para organizar y dirigir a la iglesia. Son 5 de los que Jesús establece en su palabra y Dios mismo habla y establece. En la carta, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 28. Vamos a ver qué más dice la palabra de Dios que debe formar la iglesia de Jesús, la iglesia de Dios. Verso 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Es otra de las maneras en cómo Dios establece la dirección y los ministerios que han de servir en una iglesia cristiana. Y no choca y no está en contra de lo que leímos en el primer texto. Esto viene como a formar el complemento de lo que en la iglesia cristiana bíblica formó Dios para desarrollar la iglesia. Ya vimos que hay 5 ministerios principales, pero aquí Dios está estableciendo trabajos que por el crecimiento de la iglesia iba a necesitar un apoyo de otras personas, y habla precisamente de el tipo de liderazgo que necesita la iglesia hoy en día y en el tiempo de la Biblia. Volvemos a leer, dice el 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, concuerda con uno de los 5 ministerios. Dice luego profetas. Es importante que reconozcamos y memoricemos estos textos. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen don de lenguas. Y esto no tiene ninguna contradicción con el texto que leímos anteriormente. Los primeros 5 ministerios son los más generales. De manera específica, Jesús estableció 5 ministerios para formar, edificar, y aquí hay ministerios de los que ayudan. Va a haber dentro de la iglesia cristiana hombres y mujeres que viven en santidad, que dedican su vida a Dios, que le creen a Dios a través de la palabra, y el Espíritu Santo va a enviar dones. Hay diversos dones y diversos ministerios, dice la Biblia, pero estos ministerios son para ayudar a la edificación de la iglesia. Hay personas que no son maestros, que no son profetas, ni apóstoles, ni evangelistas, ni pastores,
pero Dios les concede tener don de sanidades. Y las sanidades hablando bíblicamente. No hay que confundir con el hechicero, el brujo, el santero. Eso habla del trabajo que Satanás ha tratado de copiar de la Biblia, de imitar. Satanás siempre ha querido igualar a Dios, pero nunca lo va a conseguir. Puede engañar a través de la hechicería, de la brujería, de la magia negra, que el Señor lo reprenda. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios para conocer bien cómo es que Dios sana. No aparece en la Biblia que alguien, una persona, ningún apóstol, ningún maestro o profeta haya tomado una ramita de albahaca, un huevo y lo haya pasado en la cabeza de una persona. No sucede, eso es una de las prácticas básicas de hechicería o brujería. Son iniciaciones que mucha gente, por consejo de otros, por imitación lo hace, porque aparentemente da un resultado. Eso no es más que una puerta que se abre para cosas más peligrosas. La palabra de Dios dice que la sanidad de Dios viene como un regalo de Dios y viene a través de la oración, de pedirle a Dios sanidad, siempre en el nombre de Jesús. Hay promesas de sanidad que vienen por el actuar a través de la fe. La Biblia dice en Marcos 16, del 17 para adelante, que son señales que van a seguir a los que creen y creyendo se bautizaron. El último de las señales, dice Dios, que pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Y esto es para cualquier persona que, escuchando el Evangelio, se haya bautizado y a través de la fe recibe de parte de Dios la autoridad y el poder para poner las manos sobre los enfermos y creyendo van a sanar. La sanidad es un regalo de Dios y la Biblia establece claramente cómo se recibe la sanidad. En el libro de Santiago hay otro ejemplo, cómo Dios establece la sanidad. En el libro de Santiago, capítulo 5, dice por allí que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite. La unción con aceite de olivo, según la Biblia, y conforme a la palabra de Dios, trae sanidad a la persona cuando hay confesión de ofensas. Entonces, no hay otra manera en cómo pueda la persona recibir sanidad. A través de la oración, a través de la imposición de manos, del ungimiento con aceite, y simple y sencillamente cuando una persona tiene fe en estas promesas, recibe de parte de Dios lo que Dios promete que Él es capaz de hacer. Eso activa tu fe y la mía, y necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios. Recordemos que estamos viendo el origen de la iglesia. Estamos en la parte 2, donde vemos la estructura y la dirección de la iglesia, cómo se formó, cómo Dios establece la iglesia. Ya vimos que es a través de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Leímos después que en la organización de la iglesia, conforme al crecimiento, se añaden los que sanan, los que tienen don de lenguas, los que ayudan, los que administran. Hay muchas cosas que los apóstoles en su tiempo tuvieron que delegar funciones a hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. La administración de la iglesia, el ayudar a los demás en diversas actividades, mientras ellos se dedicaban de lleno a la oración y a la predicación del Evangelio. Vamos a ver cómo empezó a establecerse iglesias. No había una sola iglesia. Hubo varias iglesias que se fundaron, que se establecieron primeramente en Jerusalén, y de ahí partió a todo el mundo el Evangelio de Cristo. Pero vamos a ver cómo fue que establecieron las iglesias, cómo nacen las iglesias, en dónde y por qué tenemos que confiar que el origen de la iglesia sale estrictamente de la palabra de Dios. Vamos a la primera carta, al libro de los Hechos, capítulo 14, verso 23. Hechos 14, 23.
Vamos a leer el 23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Había iglesias que solo estaban dirigidas por ancianos, aunque la palabra anciano, bíblicamente hablando, es diferente del obispo. El obispo aparece en la Biblia, pero como un servidor de Dios a cargo de supervisar la iglesia. Aquí la palabra anciano se refiere a alguien local, a alguien que tenía la autoridad delegada por los apóstoles a través de la imposición de las manos. Un anciano estaba al frente de una iglesia, y dice no solamente una, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Quiere decir que empezaron a establecer varias iglesias conforme iban de lugar en lugar en una ciudad. Hoy en día es muy difícil, por el tamaño de las ciudades, que haya una sola iglesia para cada ciudad. En una ciudad, vamos a suponer, de una población de 200,000 personas, es prácticamente imposible que haya una sola iglesia. Se distribuyen diferentes iglesias a través de la ciudad, conforme Dios va dando el crecimiento, y se establecen líderes en cada iglesia. Aquí la Biblia les llama ancianos, que eran prácticamente los que dirigían esa iglesia, hombres que estaban a cargo de la responsabilidad de guiar al rebaño, prácticamente con el cargo de pastores, aunque están identificados como ancianos. Ancianos es una persona que, dada su madurez, su conocimiento de la palabra de Dios, su fe, su buen testimonio para con los de afuera y para con Dios, le da la confianza de que puede y tiene la capacidad de dirigir una iglesia que está empezando. Obviamente tiene que tener ciertos requisitos. Los ancianos son personas confiables, que ya tienen cierta madurez y que en el tiempo bíblico podían encargársele a esto a personas mayores de 30 años. Y es el primero de los ministerios que aparece en la Biblia encargado de una iglesia. Establecieron los apóstoles ancianos en cada iglesia. ¿Verdad que es muy diferente lo que la Biblia nos enseña a la realidad que aparece en el mundo? Allá afuera les llaman de otros nombres diferentes. Acuérdense que Satanás busca siempre copiar o imitar lo que la Biblia dice. Por eso no crean que hay títulos que aparecen en la Biblia, que hay iglesias que las han copiado, pero tristemente sus hechos y ni siquiera se han encargado de cuidar, de imitar los nombres correctos de la Biblia para los ministerios. Han establecido diferentes y varios ministerios con nombres muy distintos, muy controversiales y diferentes a lo que la Biblia enseña. Y acuérdense lo que leímos al principio: aquel que enseña un evangelio diferente al que nosotros les hemos enseñado, dijo el apóstol en la Biblia, será anatema. Copian algunos y los presentan como medias verdades, mentiras a medias, verdades a medias, y eso no es lo que Dios quiere. Vamos a seguir viendo cómo se establecieron las iglesias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 1. Y vamos a empezar leyendo el verso 1. Dice: Pablo y Timoteo, un apóstol y un pastor joven. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. En la ciudad de Filipos había establecido una iglesia que estaba dirigida por, dice aquí, obispos y diáconos. Y la palabra obispo va más allá, un poquito más importante que la palabra anciano. Pero eso era conforme al crecimiento. Esta era una iglesia en una ciudad más importante, Filipos,
que en la ciudad donde establecieron ancianos. Tenía un crecimiento y una necesidad de atención más grande que las iglesias pequeñas donde habían establecido ancianos. Aquí la palabra obispo significa supervisor, administrador, y es la palabra que aplica para la iglesia que estaba en Filipos, pero era atendida no solamente por obispos. Esta iglesia se atendía por dos ministerios, obispos y diáconos. Esta iglesia estaba dirigida no por curas, no por sacerdotes, estaba dirigida por obispos y diáconos. Y el diácono es alguien que tiene también un buen testimonio de ser una persona confiable, de vivir en santidad. Y hay algo interesante aquí. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Los santos se refiere a personas vivas, está hablando en presente, que están en Filipos, en la iglesia donde les enseñaban a estos santos, y la palabra santo significa apartado para servir a Dios, apartado del pecado. Eso es lo que significa la palabra santo. Tradicionalmente, la iglesia tradicional enseña equivocadamente que un santo es una figura de yeso, una estatua de metal, y les llaman santos, una figura de madera puede ser, y les han hecho creer a muchos que esos son los santos de la antigüedad y que se les puede pedir a esos santos. No, la Biblia, si ustedes leen todo el Nuevo Testamento, no hay nadie que le pida a un santo muerto. Eso está prohibido en el Antiguo Testamento, la invocación a los muertos. La Biblia dice que cuando se intercedían por los santos eran personas vivas. Aquí está hablando de personas vivas, no muertas. Estos santos, que eran los habitantes de Filipos, hombres y mujeres, jóvenes, niños, que estaban viviendo en esta región, en la ciudad de Filipos, eran guiados por dos ministerios, obispos y diáconos. Y obispo no es otra cosa más que administrador o servidor de Dios. Entonces estamos viendo cómo Dios establece la administración, la dirección, la formación de las iglesias. Vimos en el texto anterior que en cada iglesia los apóstoles establecieron ancianos. Los apóstoles no se podían encargar de todas las iglesias que iban naciendo, así como hoy en día no hay un liderazgo mundial encargado de todas las iglesias. Hay diferentes tipos de ministerios y en cada iglesia puede empezar con uno solo. Vimos los apóstoles establecieron ancianos, que era un ministerio local, de iglesias nacientes, de iglesias pequeñas. Pero en el segundo ejemplo vimos que los apóstoles envían una carta a la iglesia de Filipos. Había hombres y mujeres que ya se habían apartado del pecado, que la Biblia les llama santos, y que se reunían en una iglesia de Filipos que era guiada por obispos y diáconos. Y diáconos son las personas que están encargadas del mantenimiento, de la limpieza, del orden en la iglesia. Vamos a ver ahora en Efesios capítulo 5, verso 23 al 24. Y vamos a leer una analogía que la palabra de Dios nos enseña para ubicar a la iglesia, pero es una analogía basada en el matrimonio. Dice el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Aquí estamos viendo una referencia de cómo la iglesia debe estar gobernada con Cristo a la cabeza. Y hay una diferencia que contrasta con la iglesia tradicional. La cabeza de la iglesia católica es el Papa. Y el Papa lo tienen como un personaje que nunca se equivoca, le llaman infalible, es una de las cualidades que tiene. Por allí tengo estudios acerca de esta situación, en otra ocasión hablaremos de ello. Pero si ustedes revisan simple y sencillamente la historia de la Iglesia Católica y empiezan a investigar, simple y sencillamente se van a dar cuenta de la realidad, de los hechos, de los testimonios, de las situaciones que se dan con los papas, qué enseñanzas establecieron, que todas, casi muchas de las doctrinas, de las enseñanzas que tienen raíz en los papas, van en contra de lo que estamos leyendo y de lo que vamos a ver la próxima semana en la parte 3 de este tema. En la parte 3 vamos a ver la identidad de la iglesia, cómo se conoce la iglesia, cómo se le nombra en la Biblia. Tristemente, hombres y mujeres en diferentes etapas de los siglos han establecido nombres diferentes, costumbres y prácticas totalmente contrarias a lo que la Biblia enseña. Han hecho prácticas que la Biblia no reconoce, no registra. Han establecido costumbres y tradiciones que quebrantan los mandamientos de Dios. Y vamos a revisar en la siguiente parte, la semana que viene, vamos a ver la identidad de la iglesia. Pero vamos a terminar con esta reflexión. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo Jesús tiene que ser siempre la dirección y la forma de gobierno de toda iglesia que se considera una iglesia verdadera. La iglesia cristiana es la única que se registra en la Biblia. Jesús estableció primero 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles fueron encargados de llevar el evangelio de Jesús para que a través de esa predicación se formaran más creyentes. Cuando fue creciendo el número de creyentes y discípulos, los apóstoles ya no eran capaces de dar atención a tantas personas. Y leímos que ellos establecieron en cada iglesia ancianos, hombres preparados, hombres capaces, hombres con buen testimonio, apartados de toda clase de pecados. No pusieron allí borrachos, no pusieron fumadores, no pusieron adúlteros, pusieron hombres encargados de cada iglesia. Vimos el ejemplo en la ciudad de Filipos, un lugar mucho más grande, con muchísima más población, donde había necesidad de establecer liderazgos, ancianos, pero supervisados por obispos y diáconos. Y recordamos a un diácono muy famoso en la Biblia llamado Esteban. Dice la Biblia que este era un hombre lleno del Espíritu Santo, que predicaba con poder la verdad del Evangelio. Y en su tiempo, los rebeldes a la palabra de Dios, los que no querían hacer las cosas a la manera de Jesús, rechazaban la doctrina, la sana doctrina, y dice la Escritura que lo mataron a pedradas. Esteban fue muerto a pedradas por predicar el evangelio, por hablar de la verdad y por estar en contra de la enseñanza y de la falsa doctrina que tenían muchos fariseos. Y desafortunadamente hoy en día no es muy diferente. Hay muchas doctrinas distintas a lo que la Biblia enseña, muchas religiones fundadas años, siglos después de lo que la Biblia establece. Y damos gracias a Dios porque estamos conociendo los fundamentos, el origen de la Biblia, tal como debe de ser, con la estructura y la dirección de gobierno que la Biblia nos enseña.
La próxima semana vamos a ver que muchas iglesias empezaron en casas, en hogares, así como casas donde nos están escuchando, hogares donde están viendo este video. En el tiempo bíblico, muchas iglesias empezaron en casa. Hay saludos en la Biblia que nombran en diferentes lugares, en diferentes ciudades, iglesias que reciben saludos de los apóstoles y hablan de las iglesias que están en casa de tal o de cual hermano. Lo vamos a ver en la identidad de la iglesia. Y toda iglesia que se funda debe estar dirigida bajo el fundamento y la dirección de la cabeza que es Cristo, bajo el fundamento de los apóstoles, que es la palabra de Dios, las enseñanzas que Cristo le dio a los apóstoles durante 3 años y medio, y que los apóstoles se encargaron de extender por todo el territorio, y con la ayuda de Dios predicaron en diversas ciudades, en diferentes lugares, en diferentes continentes, y fue así como se estableció el Evangelio de Cristo, la sana doctrina, y se fundaron iglesias por todo el mundo conocido por los apóstoles. Iglesias de Cristo, iglesias cristianas, no debería haber otras. Puede haber denominaciones como cristianos evangélicos, cristianos pentecostales, cristianos bautistas, pero el parámetro y el fundamento es que sean iglesias conforme a la doctrina de la Biblia. Iglesias que confían en el don de lenguas, iglesias que siguen creyendo que Dios hace milagros, iglesias que siguen basando su doctrina en los evangelios y en las cartas de los apóstoles que establecieron la enseñanza y la sana doctrina en la palabra de Dios. Recuerden que aquellos que enseñen cosas diferentes, Dios les llama anatemas. Damos gracias a Dios por este tiempo y les esperamos el próximo domingo con el origen de la iglesia parte 3, la identidad de la iglesia. Hoy vimos el origen de la iglesia parte 2 y vimos la estructura y la dirección de la iglesia cristiana según la Biblia. Damos gracias a Dios por este tiempo, bendecimos sus hogares, bendecimos a cada familia que está recibiendo esta palabra y recuerden, siempre Cristo debe de ser la cabeza de la iglesia. Padre, damos gracias por tu palabra, por este mensaje, Señor, que tú nos permites transmitir, que tu misericordia envíe este mensaje, esta predicación a cada hogar y donde quiera que haya necesidad se manifieste tu gloria. El poder que tú tienes, Señor, se haga manifiesto en cada necesidad, sea de sanidades, de restauración familiar. Si alguno estuviera enfermo, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tú le sanes como testimonio de tu poder y de tu gloria, como testimonio de tu grandeza, de tu majestad. Glorifica el nombre de Cristo Jesús en las necesidades que hubiere en los hogares, en cada necesidad económica, Señor. Tu palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Extiende tu mano de poder, Señor, para que haya cumplimiento de tu palabra. Donde Dios ve la unidad y la armonía, allí envía Dios salvación y vida eterna. Glorifica el nombre de Jesús, salvando las almas de aquellos que todavía no te conocen. Extiende tu mano de poder para que en el nombre de Jesús se hagan milagros y prodigios y señales, sanidades y potencia de señales para gloria de tu nombre. Te bendecimos, te alabamos, te damos la gloria y la honra en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos veremos el próximo domingo con el origen de la iglesia parte 3. Dios les bendiga.